Buen día. Nosotros los médicos neurólogos somos médicos derivados de la especialidad de medicina interna. La medicina interna es la que se encarga del estudio integral del ser humano adulto. Y la neurología clínica es una parte muy importante y muy clínica, valga la redundancia, de la medicina interna. Nos dedicamos al estudio del sistema nervioso central, de las enfermedades del sistema nervioso central primarias de él o de enfermedades sistémicas que afectan secundariamente y que son las más importantes por orden de frecuencia, que afectan al cerebro. El sistema nervioso está integrado por cerebro, tallo cerebral, médula espinal, 12 pares craneales y 31 nervios espinales que llamamos sistema nervioso periférico, y al cerebro y a la médula espinal, sistema nervioso central, y una gran red de células y neuronas y nervios que inervan todos los músculos que le llamamos que las vísceras y regulan las manifestaciones viscerales del cuerpo que llamamos sistema nervioso autónomo. Muchas de las enfermedades que vemos nosotros los clínicos neurólogos son derivadas de enfermedades sistémicas y existe una gran cantidad de enfermedades propias del sistema nervioso central que podemos simplificar de origen metabólico, de origen vascular, de origen tumoral, de origen infeccioso o de origen neurodegenerativo. El día de hoy vamos a platicar de una enfermedad que es de las últimas de las enfermedades neurovegetativas y el ser humano el sistema nervioso nos sirve a los seres humanos para tres cosas muy básicas como son movernos, generar afecto, generar información. Y si la función básica del sistema nervioso central es movernos, obviamente las enfermedades que afectan el movimiento son muy importantes y vamos a platicar hoy una de las enfermedades paradigmáticas o ícono de las enfermedades neurodegenerativas y que afectan al movimiento por exceso en algunos momentos de ellos o por defecto o limitación o debilidad, pérdida o lentitud del movimiento, y se llama la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson fue descrita hace mucho tiempo por James Parkinson, un neurólogo británico que la llamó parálisis agitante, y él describió 3 de las 4 signos clínicos que actualmente nosotros utilizamos como criterios diagnósticos. El primero de ellos, y que caracteriza la enfermedad, es un defecto por exceso de movimiento, que es temblor. Temblor, que son los movimientos involuntarios que comienzan generalmente con las manos y en la mitad del cuerpo, que tiene las características de que cuando el enfermo o el paciente está tenso, aumenta, cuando el paciente está relajado, disminuye, y cuando el paciente duerme, desaparece. Esa es la característica del temblor en los dedos, en las manos inicialmente, y que después puede generalizar al hemicuerpo o con el pasar de los años hacerse hasta en un 95% de los enfermos generalizado a todo el hemicuerpo, o sea, a los 2 hemicuerpos. El segundo signo característico de la enfermedad que los pacientes refieren como debilidad es la lentitud o bradicinesia. El paciente pierde la capacidad de hacer movimientos automáticos y regresa a movimientos mecánicos y voluntarios. Todo lo que los seres humanos aprendemos cuando niños, en su inicio es voluntario, nos da mucho trabajo aprenderlo y con los años lo automatizamos y podemos realizar funciones motoras simultáneas como conducir un automóvil, hablar por teléfono, ver el paisaje, operar la radio y muchas cosas que hacemos simultáneamente porque automatizamos gran parte de las funciones motoras. Eso el parkinsoniano lo empieza a perder y empieza a ponerse lento. Le llamamos nosotros bradicinesia y esto lo vemos hasta el 80-90% de los pacientes. Otra de las características clínicas de la enfermedad es la rigidez. El enfermo tiene dificultad para relajarse y contraerse, y cuando realiza una función motora, además de lenta, la hace con dificultad y con trastorno de equilibrio por el aumento del tono muscular o de la textura de los músculos, tanto flexores como extensores, y esto desarrolla o esto da como consecuencia
cuarto de los signos clínicos de la enfermedad, que son los trastornos de postura. El enfermo, además de ponerse lento, además de temblar, además de estar rígido, empieza a tener trastornos de postura, a inclinarse y a agarrar posturas que nosotros llamamos posturas de simio o posturas simiescas. Estos son los 4 datos clínicos más importantes de la enfermedad de Parkinson. Existen 2 criterios que llamamos auxiliares, que son: uno, la simetría. La enfermedad generalmente comienza en un hemicuerpo, generalmente comienza en la mano y luego progresa hacia el hemicuerpo, y con el correr o evolución de la enfermedad puede abarcar las 4 extremidades. Esa es otra de las características, porque hay muchas drogas, muchas enfermedades que pueden remediar o similar el Parkinson, y generalmente son generalizadas, sobre todo cuando son parkinsonismos de tipo tóxico. Y finalmente hay un 6º signo, ¿no? Existen muchos, pero de los más importantes, el 6º signo es el que la enfermedad responde maravillosamente a la ingesta de levodopa. La enfermedad se debe a que en el diencéfalo hay una sustancia que llamamos sustancia negra, productora de un neurotransmisor que se llama dopamina, y que con el correr de los años, sobre todo con el Parkinson de la tercera edad, empieza a producir o menor cantidad de dopamina de menor calidad, y empieza un proceso degenerativo de los receptores de dopamina a nivel cerebral, que son las que dan las manifestaciones clínicas. Entonces, si nosotros damos levodopa, que es un precursor de la dopamina, y al tomarlo el enfermo se convierte en dopamina a nivel sistémico y así entra al cerebro, la enfermedad mejora. Entonces, repitiendo y puntualizando, el primer criterio es el temblor de reposo. Segundo criterio es la lentitud o bradicinesia. Tercer criterio es la rigidez. Cuarto criterio son los cambios en el tono postural, y estos son los 4 criterios más importantes para hacer diagnóstico. Los que nos auxilian o nos apoyan son la simetría en la presentación de las manifestaciones motoras y la respuesta al uso o a la ingesta de levodopa. Hay otra gran cantidad de manifestaciones clínicas motoras, como son una característica de la expresión facial. El paciente parkinsoniano pierde la capacidad de transmitir sus sentimientos a través de la mímica o la expresión facial, y eso le llamamos hipominia, o faces o cara de jugador de póker o de máscara, porque no refleja sus emociones a través de la gesticulación, que es uno de los lenguajes simbólicos, no motores del habla. Otros son los trastornos para la marcha. El paciente empieza a caminar arrastrando un hemicuerpo, con un pobre braceo del hemicuerpo, y esto le conduce a trastornos de la marcha que llamamos marcha festinante o marcha parkinsoniana. A nivel de los ojos también, los ojitos se hacen lentos, empiezan a perderse los movimientos rápidos de los ojos, empieza a perderse el parpadeo, el paciente tiene la expresión como de asustado porque retrae los párpados. Otros son cambios en el lenguaje, cambios en la deglución, dificultad respiratoria. Entonces, esos son los que llamamos manifestaciones motoras en la enfermedad de Parkinson. Repito y puntualizo, unas de estas son de tipo exceso de movimiento, como el temblor, y otras son por defecto o modificaciones en la realización motora de las funciones humanas. Hay otras manifestaciones clínicas que llamamos manifestaciones clínicas no motoras de la enfermedad, y entre ellas están las manifestaciones cutáneas. El paciente se le hace la piel grasa, a veces tiene dermatitis seborreica, que es la presencia de grasa sólida en los pliegues de los párpados, en las cejas, en los pliegues bucales. Empieza a tener manifestaciones en la regulación del calor, y puede estar bajo el sol y sentir frío, o puede estar en clima y sentir calor, puede estar bien abrigadito y tener frío, puede tener cambios de equilibrio por pérdida de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial cuando hace cambios de postura.
Una de las manifestaciones del sistema nervioso autónomo que comparte la enfermedad con la demencia tipo Alzheimer es la pérdida temprana del olfato. El paciente con enfermedad de Parkinson muy temprana, antes de que aparezcan las manifestaciones motoras, es la pérdida de la discriminación olfatoria que se preconiza, que es uno de los datos clínicos en los pacientes de la tercera edad que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico muy temprano de la enfermedad y que también comparte con la demencia tipo Alzheimer.